WPRB-TV Canal 13, operada por la Arquidiócesis de San Juan de la Iglesia Católica, el canal de la buena noticia. Teleoro. Amables televidentes, cordial saludo de nuevo en nuestro programa Agape. Recordemos que estamos explicando el Padre Nuestro con las parábolas del Evangelio, y el Padre Nuestro que dice, Padre Nuestro, que significa el origen nuestro en el cielo. Salimos del Padre y regresaremos al Padre. Cuando uno muere, no va a decir, al fin llegué, sino volví a donde salí. Padre Nuestro, que tu nombre sea conocido en todos los rincones de la tierra, que sea santo. ¿Cuándo se va a conocer en los rincones de la tierra el nombre del Padre? Cuando venga el reino de Dios. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Cuando se haga la voluntad de Dios, que es el tema del programa de hoy, que es igual en la tierra que en el cielo. Quiere decir que después de que resucitemos vamos a tener exactamente la misma ley de ahora, amarse a sí mismo igual que al prójimo o amar al prójimo igual que a sí mismo. ¿Qué necesitamos para cumplir esa voluntad de Dios? Pues simplemente el pan de cada día, perdonar y perdonarse, no caer en tentación y que Dios nos libere del mal, que serán los otros temas que vamos a tratar en los programas. Hoy vamos a empezar este programa con la noción de la voluntad de Dios. Es un tema que atrae mucho la atención de la gente. Yo como sacerdote, muchas personas vienen donde me dicen, bueno Padre, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo voy a discernir cuál es la voluntad de Dios y yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Pues chicos, no hay que buscar más. La voluntad de Dios es amarnos los unos a los otros en vez de armarnos los unos contra los otros. Es simplemente quererse a sí mismo igual que al prójimo, o al prójimo como a sí mismo. Esa es la voluntad original de Dios, la primera. Según esa, una debe ordenar la vida, y si alguna persona en la audiencia conoce los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que ya llevan 500 años en la iglesia, sabrá que comienza precisamente por ese principio y fundamento de cómo funciona ese reino de Dios, cómo funciona el amor al prójimo como a sí mismo, cómo las cosas son hechas para las relaciones y uno debe usar de ellas tanto cuanto lo lleven a adelantar esa presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Hay otra voluntad de Dios que también en las personas que quieren vivir su cristianismo deben preguntarle a Dios cuál es la voluntad de Dios en la disposición de su vida para el servicio al reino. En los programas anteriores vimos que cada quien de nosotros tiene sus talentos, pero esos talentos deben ponerse al servicio del reino de Dios, no son solamente para conseguir dinero, el pan de cada día, y menos para amasar fortunas que después otros las van a despilfarrar. Es simplemente para en qué puesto Dios me quiere a mí para el servicio a su reino de Dios. En eso hay mucha gente que comete disparates. El matrimonio no es un fin, es un medio de servicio al reino de Dios. Muchas personas después del matrimonio dicen, yo me arrepentí de haberme casado porque ese no era mi vocación. Ese sentido de que no era mi vocación, le está diciendo que no acertó a hacer un discernimiento de en qué punto de servicio al reino de Dios esa persona quería. Hay una parábola que introduce este tema diciendo, Jesús les preguntó, ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos, hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. Y él le contestó, no quiero ir.
pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? La respuesta es obvia. Aquel que, aunque dijo que no, fue a trabajar a su viñedo. Recordemos que el viñedo es un símbolo del reino de Dios entre nosotros. Así que para trabajar en ese viñedo, cada uno de nosotros tiene carismas y la voluntad de Dios es que no es qué hace uno, sino cómo se relaciona trabajando en ese viñedo. El reino de Dios no es una cuestión de trabajo que tengo que hacer, sino cómo me relaciono con los demás. Y si esta idea solo queda clara con estos programas, se entenderá más claramente lo que es la noción del reino de Dios. Este tema es también tratado en la parábola del fariseo y el publicano. Jesús contó otra parábola para algunos que, creyéndose buenos, despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así. Pintaba un diagrama aquí que nos puede indicar muy bien lo cual era la actitud. Dice, fíjense que esta es una relación más-menos. ¿Qué quiere decir? Que esta persona se cree que es más que los demás, yo más que tú. Entonces esta es una relación que se llama de independencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está por encima de los demás y por eso oraba así. Te doy gracias, oh Dios, porque no soy como los demás, son ladrones, malvados, adúlteros, y tampoco soy como este cobrador de impuestos que está aquí al pie mío. Ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Fíjense que ha entendido que el reino de Dios es hacer cosas, no relacionarse, sino hacer cosas. Dice, mire, aquí tengo la lista de todo lo que he hecho, luego te doy gracias porque yo soy mejor que los demás. Sin embargo, el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador, que yo rompo relaciones con los demás. Ya explicamos en un programa anterior cómo el pecado era averiar hasta romper las relaciones o romperlas directamente, ¿verdad? Así que reconoce que tenía tentaciones que llevan al pecado y al rompimiento de relaciones. Y dice, mira, yo soy frágil, yo rompo relaciones con los demás. Ese sí había entendido el mensaje del reino. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya perdonado por Dios, pero no el fariseo. Porque al que a sí mismo se engrandece por lo que hace, será humillado. Y al que sí mismo, y el que se humilla será engrandecido. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que reconoce que es frágil en las relaciones con los demás, que pierde su temperamento, que a veces comete faltas que rompen las relaciones con los demás. Esa persona quedará justificada. Si volvemos al diagrama por un minuto, este tipo de relación de yo más y tú menos es el tipo de relación que existe entre el amo y su siervo, entre una madre quizá y un bebé que acaba de nacer. La mamá actúa, para usar el diagrama que ya hemos utilizado, actúa como padre crítico. Su padre crítico está tratando, puede usarlo de 2 maneras, o manejando al bebé como una víctima, o desde su padre acogedor como héroe. Esto es el diagrama de las películas. El amo va a ser villano o también puede ser padre acogedor. Es curioso notar cómo en el Evangelio Jesucristo le dice a los apóstoles,
Yo no los llamo a ustedes siervos, sino amigos. En el Antiguo Testamento la relación entre Dios y el ser humano era amo-esclavo. Por eso cuando a María le habla el ángel, le dice, aquí está la sierva, la esclava, la servidora del Señor. Cuando Cristo está con sus discípulos, les dice, yo no los llamo ya a ustedes, yo no soy amo de ustedes, porque el siervo no sabe lo que su amo hace. En cambio, yo les he dado a conocer a ustedes todo lo que mi Padre me ha dado. Ese es otro tipo de relación que lo vamos a ver enseguida, ¿verdad? Entonces, hay otro tipo de relación que es la relación opuesta a la independencia, que es una relación de dependencia. Esta es correlativa a la anterior. Esta persona de la cual la persona depende es una relación yo menos y tú más. Yo soy menos que tú estás por encima de mí. Es la relación de un paciente, por ejemplo, con su psiquiatra. Un buen psiquiatra lo que va a hacer es sacar a esta persona de esta posición para que adquiera una posición de autonomía de su vida. Esta es una relación menos más porque la persona que está en esta posición va a buscar a alguien, sea que lo abuse como padre crítico o sea que lo rescate como padre acogedor. Ese tipo de relaciones son muy poco saludables, como lo vamos a encontrar después en otro programa cuando hablemos de la manipulación. Hay otro tipo de relación que es el tipo del Evangelio, y este diagrama nos lo muestra muy claro. Es la relación que yo llamo más. ¿Qué quiere decir eso? Yo me quiero a mí mismo tanto como a ti, no más que a ti ni menos que a ti, sino igual a ti. Es una relación más, yo soy igual que tú. Por eso Jesucristo con los discípulos insistía que ese tipo de relación, ya no lo llamo siervo sino amigo, porque amigo no es el que camina ni delante de ti ni detrás de ti, sino que va a tu lado y es simplemente tu amigo. Es una relación de igual a igual. En la relación con Dios nos sucede lo mismo. Dios se relaciona con nosotros como de igual a igual, por eso es que podemos decir Padre, que somos todos miembros de la misma familia y entre todos nosotros somos hermanos. Así que la relación es como entre dos iguales, no quiere decir que Dios sea igual a nosotros, sino que Dios al hacernos su familia nos ha puesto al nivel de una relación con Dios como de un amigo con otro amigo. Más adelante vamos a ver cómo una mala interpretación de esto lleva a una falsa humildad, pero dedicaremos un programa a eso. Lo interesante constatar aquí es que esta relación más es una relación de autonomía, pero en interdependencia. Fíjense que la anterior, más menos, era de independencia. Aquí hay una autonomía, yo sigo siendo yo porque yo soy yo, y tú eres tú porque tú eres tú. Pero nos mantenemos en una interdependencia. Esta interdependencia es la que hace el secreto de que esta relación funcione más. Vamos a repasar un poquito algunas comparaciones que hemos puesto anteriormente y tal vez así se entienda más claro. Si recuerdan ustedes en la parábola de la semilla y la tierra, si la relación entre semilla y tierra no fuera una relación más, se destruiría la vida. ¿Qué quiere decir una relación más? Que la tierra acepta totalmente a la semilla y la semilla acepta totalmente la tierra. Y cuando la tierra recibe la semilla le dice, mira, yo quería aquí un palo de mango y no un flamboyán, la vida se destruiría. Esta relación no existiría y la vida se destruiría. Así que la relación más es la aceptación incondicional de la tierra por la semilla y la semilla por la tierra. Y tiene que ser igual aceptación de ambos lados para que se haga el milagro de que la vida se genere. Curiosamente, por ejemplo, ¿verdad? La relación entre el Padre y el Hijo es una relación de autonomía en interdependencia. El Padre sigue siendo el Padre y el Hijo sigue siendo el mismo. La comparación falla un poco porque la semilla no sigue siendo ella, ni la tierra tampoco.
Y entonces, esta relación del Padre y el Hijo, como la semilla es objeto de relación, el Padre, por ser persona, es sujeto de relación. El Espíritu Santo procede de la relación entre el Padre y el Hijo, como la semilla procede de la vida, de la relación entre la semilla y la tierra. También podemos comparar cómo nosotros en la tierra podemos crecer a la semejanza de Dios cuando mantenemos una autonomía en una interdependencia. Nosotros no somos objeto de relación, sino sujetos de relación porque somos personas. Y aunque el Espíritu Santo es dado, la participación en la vida del Espíritu Santo depende de mí en cuanto mantenga una relación de autonomía en interdependencia con los demás. Otra comparación es la de la luz, ¿verdad? La mecha es objeto de relación con el aceite y de ahí procede la luz. La luz no está ni en la mecha ni en la cera. Hay una relación más. Si no hay una relación más, hay oscuridad. Igualmente, entre el Padre y el Hijo hay una relación más que generan el Espíritu Santo, del cual procede el Espíritu Santo. Y así igualmente, en comparación con la luz, somos la luz del mundo cuando mantenemos una relación más entre tú y yo. Si nuestra relación no es más, no estamos haciendo presente al Espíritu Santo. Hay una comparación que la hemos usado antiguamente, que es la del corazón y el pulmón. Y aquí sí se entiende más claramente esta comparación. Porque la relación entre corazón y pulmón, si no es más, se destruye la vida. ¿Ok? El corazón, ¿qué quiere decir autonomía? Que el corazón se conserva corazón, no quiere ser pulmón, se acepta incondicionalmente y acepta incondicionalmente al pulmón y manteniendo esa interdependencia mutua del pulmón al corazón y del corazón al pulmón se regenera la vida del organismo. Cuando después de la resurrección estemos, nunca esta relación se romperá y por eso seremos inmortales. ¿Por qué? Porque vamos a estar en esa relación con los demás como corazón y pulmón. Si aplicábamos esa comparación a Dios, ¿verdad? Aquí se entiende más claro como el Padre, como el corazón de ese cuerpo trinitario, se mantiene autónomo, sigue siendo Padre, no quiere ser ni el Hijo ni el Espíritu Santo, pero de su relación con el pulmón, en una relación más de autonomía en completa interdependencia, se procede el Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede de esa relación mutua de autonomía en interdependencia. Vimos también cómo el modelo de la familia era muy parecido. Cuando la relación entre Adán, que sería la imagen del marido, y Eva, que sería la imagen de la mujer, fuera una relación más, aquel cuerpo familiar funcionaría con la presencia del Espíritu Santo, sería una réplica en la tierra de la relación en el cielo. Ya sabemos todas estas controversias del masculino y femenino, del macho y de la hembra, ¿quién es más importante? Si quiere ser semejanza de Dios tan importante para la vida, para la presencia del Espíritu Santo, es el varón como es la hembra. ¿Qué quiere decir eso? Que una familia perfecta es cuando la relación entre marido y mujer funcionan como un corazón y un pulmón. Precisamente recordemos que esto fue lo que hizo posible la inauguración del reino de Dios entre nosotros. Jesús y María viven por 30 años en Nazaret y como corazón y pulmón. Nunca rompen la relación entre ellos, es una relación de autonomía e interdependencia y el Espíritu Santo se hizo presente entre nosotros. Después de la resurrección, Cristo envía al Espíritu Santo y entonces ya permanece entre nosotros donde haya dos o más que se reúnen en su nombre. En resumen, hay tres maneras de relacionarse: relación más, relación más menos y relación menos más, que es de independencia. La única en la cual el reino de Dios se realiza es en esta relación más. ¿Qué quiere decir eso? Pues muy sencillo. Creo que aquí
cometido el segundo error de mi vida, esto está al revés. Si podemos mirar la gráfica, lo opuesto a la relación más es la persona que juega a villano con los demás. El villano son los tres personajes de la televisión. En todas las películas siempre hay tres personajes. El bueno, que es el héroe, el malo, que es el villano, y la víctima, si podemos enfocar aquí abajo, la víctima, que siempre está en una relación menos más, esa es la víctima. Aquí el reino de Dios solamente se realiza cuando hay una relación más entre dos personas, como la tuvieron Jesús y María, y como es el amor al prójimo a sí mismo. Solamente allí se lleva adelante el reino de Dios. Este triángulo dramático, que son los personajes del Evangelio, los personajes de toda telenovela y de toda película, siempre hay un héroe, un villano y una víctima, es lo que nos va a dar origen más tarde para explicar lo que significa la manipulación de los demás. Tú manipulas a los demás cuando en vez de una relación más, estás llevando una relación con los demás o jugando a víctima, sea para que te cojan de padre, para buscando un padre acogedor, alguien que te rescate, alguien que haga por ti lo que tú no quieres hacer por ti mismo, o buscando un perseguidor que te fuete, ¿verdad? La otra alternativa es, esa es una relación menos más. Las complementarias son el padre crítico, el villano siempre está en una posición más menos. Cuando tú estés castigando a alguien por algo que te hizo, estás manipulando a la otra persona. Cuando tú estés haciendo por los demás como buen padre acogedor lo que los demás pueden hacer por sí mismos, estás impidiendo que esa persona crezca y estás manipulando a los demás. La gente hace eso por sentirse importante y así no dejan a los demás que crezca. Una situación muy común generalmente entre algunas madres y sus hijos que no los dejan crecer, siempre los mantienen dependientes de ellos. Así que para terminar, una última parábola del Evangelio. Dice, al ver Jesús cómo los invitados escogían siempre el puesto de honor en la mesa, les dio este consejo. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar principal, pues puede llegar un invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos puede venir a decirte, perdona, dale ese lugar a otro. Entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el último puesto. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, ven, pásate a un lugar de más honor. ¿Qué quiere decir eso? Si uno va a una fiesta, uno se siente como un comensal como los demás, no menos que los demás, sino igual a todos. Pues mira, uno busca un puesto por ahí en la última parte de la mesa, no al frente. Si el invitado te sube, vas a tener un honor. Si tú presumiste que tú eres más importante que los demás, vas a estar en una situación en la cual el dueño quizá te va a decir, mira, este es para un invitado especial que tengo, hazme el favor de moverte. Así que, así recibirán honores delante de los que están sentados contigo a la mesa. El que a sí mismo se engrandece, el que se mantiene como el publicano, gracias te doy porque no soy como los demás, se mantiene por encima de los demás, será humillado, ese no va a tener parte en el reino porque está rompiendo la ley del amor. Y el que se humilla será engrandecido. Dijo también al hombre que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque ya ellos a su vez te invitarán y quedarás recompensado. De nuevo la idea de ser administradores de los bienes del Señor. Al contrario, cuando tú des una fiesta, invita a los pobres, los inválidos, los que no tienen próximos, los cojos, los ciegos, y serás feliz. Pues ellos no te pueden pagar, pero tú tendrás tu recompensa el día en que los justos resuciten.
De manera que, ¿qué se concluye de todo esto? Hay otra parábola que no lo concluye. Si la vida nuestra es llevar adelante el reino de Dios, lo único que yo tengo que hacer es mantener sanas relaciones con los demás. ¿Y cuál es la recompensa? Dice la parábola, si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando del ganado, ¿acaso le dice, pasa y siéntate a comer? No, sino que le dice, prepárame la cena y ponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber. Tampoco le da gracias al criado por haber hecho lo que le mandó, por eso es su criado. Así también ustedes, cuando ya han cumplido todo lo que Dios les manda, y ya sabemos que esa voluntad de Dios es amar al prójimo como a sí mismo, o amarse a sí mismo igual que al prójimo, cuando ustedes han mantenido esas sanas relaciones con los demás, haciendo el reino de Dios presente entre nosotros, dice, deberán decir, somos servidores inútiles porque no he hecho más que cumplir con nuestra obligación. Así que cuando tú ames, no esperes recompensa, porque entonces no estás amando, sino que estás invirtiendo y luego vas a pedir los intereses, que pasen muchas relaciones entre esposo y esposa. Mira todo lo que he hecho por ti, ahora me pagas con los intereses. Amables televidentes, aprendamos a amarnos los unos a los otros y que el Señor nos proteja de seguirnos armando los unos contra los otros. Por eso le damos de nuevo gracias al Señor por la penumbra de la noche y por la claridad de la mañana, por el descanso, el alimento y el cariño que recibimos cada día. Ayúdanos a cumplir nuestro deber, a hacerlo cada día bien hecho y a crecer en el amor un poquitito más cada día, haciendo así tu reino una realidad visible entre nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Les manda a decir Dios que los quiere y las quiere mucho, y no de gratis, sino por lo que ustedes son, y de gratis en el sentido de que no hay ninguna, no espera más, te ama incondicionalmente. Así que de ahora en adelante, a dejarse querer. Que el Señor los bendiga, que la felicidad los atropelle, pero que no los tumbe. Muchas gracias por su atención.